Ayer visitábamos a Roberto Crowley en su casa y hoy lo hacemos en la casa del economista Mauro Mendiburo. Mauro, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo Gracias por andas? recibirnos. No, gracias a ti y a Karina por venir. Bien, aclaremos a quienes nos están siguiendo que si sienten una especie de aullido canino, son los perros de Mauro que los han encerrado y entonces, bueno, ellos también quieren participar de esta grabación, pero va a salir todo muy bien. Mauro, en esta nueva experiencia ahora de encontrarnos personalmente y que la gente nos pueda ver la cara, eh, te propongo seguir un poquito la dinámica que teníamos en la radio, ¿verdad? De que cada semana eh, propongas uno o dos temas, hasta tres, según el tiempo que más o menos puedan llevar, para ir testeando no solamente todo lo que tiene que ver con la economía del país en sí, sino todo lo que tiene que ver con la posible incidencia de cosas que pasen en el mundo y que de repente impactan, seguramente van a impactar aquí en Uruguay para bien o para mal. ¿Qué tenías pensado plantearnos hoy? Mira, a grandes rasgos, siempre en la segunda mitad de cada mes hay pocas noticias económicas nacionales. La mayoría de los datos aparecen siempre en los primeros 10, 15 días de cada mes. Lo que sí hubo hace relativamente poco tiempo, hace una semana, es una presentación de la ministra de Economía sobre la evolución de la economía uruguaya el año pasado, el año 2023, ya con los datos del cierre del año 2023, no oficiales, pero obviamente alguna avanzada tiene como ministra de Economía, que despertó ahí algunos comentarios, algunos a favor, otros en contra, con respecto a el alcance y la veracidad, por llamarlo de alguna manera, de estos datos. Básicamente, y como es de esperar, el ministro de Economía tiene que presentar siempre los datos lo más positivos posible, por definición. Y cuando hay alguno que se escapa de las previsiones que tenían originalmente establecidas, bueno, hay que tratar de utilizar un lenguaje que parezca que por lo menos el objetivo fue al menos parcialmente conocido. De la exposición de la ministra, hay varios datos que realmente fueron positivos. El dato de la inflación, el algoritmo de la inflación está dentro de lo que llama el rango meta del Banco Central, entre el 3 y el 6%, es verdad, cerró en ese nivel el año pasado. De hecho, el Banco Central ha sido muy sólido en el objetivo de ponerlo exactamente en el medio del rango meta. Nunca durante tanto tiempo estuvo dentro de ese rango meta, hay que reconocerlo también. Esa es la parte afirmativa y positiva. Lo que oculta este razonamiento es cómo se logró eso, cuál fue el mecanismo utilizado y qué problemas genera ese mecanismo. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, Jorge, contigo. El gran ancla que ha utilizado el equipo económico para lograr el objetivo de este buen número de inflación está vinculado con el valor del dólar. O sea, se utilizó el dólar, como se dice en economía, como ancla, ancla cambiaria para de esa manera frenar la inflación. Y uno podría decir, bueno, si en su momento la inflación estaba muy alta, que es cierto, estaba cerca del 10% y el dólar estaba relativamente alto, o sea, estaba bastante en equilibrio, bueno, lo podemos utilizar como ancla un tiempo y después desanclamos y dejamos que los dos valores vayan a algo más normal. Bueno, pero lo que ha ocurrido últimamente es que el ancla sigue estando ahí. Pero necesariamente se da que si se libera el dólar o se flexibiliza la cotización del dólar, necesariamente la inflación tiene que subir Sí, también. hay una relación que Hay una situación de espejo ahí. Sí, efectivamente, la relación no es de 1 a 1, pero efectivamente si estamos frenando la inflación con un dólar relativamente bajo, que ya lo hemos dicho, está bastante bajo para el valor de equilibrio, si lo liberaran, la inflación empezaría a subir. Entonces, los datos que se manifestaron, si bien son ciertos, no reflejan esta realidad, que es una realidad compleja. O sea, un dólar por debajo de un valor de equilibrio de 45, 46 pesos, estamos por debajo de 40, ha hecho que muchos emprendimientos, más que nada los de exportación no tradicional, los que no están vinculados con el agro, se han vuelto muy poco rentables y eso frena un poco la actividad económica y eso genera además un problema más de mediano plazo.
es muy difícil encontrar que alguien invierta en alguna de estas actividades a futuro, un negocio a mediano y largo plazo, si se ha utilizado esta herramienta. La pregunta es, si mañana pasa lo mismo, ¿por qué no se va a volver a utilizar? Y eso frena las inversiones, más que nada las extranjeras, con destino a otros países, o sea, de exportación o de comercio internacional. Se ha dicho que ha aumentado la cantidad de propiedades vendidas y de autos 0 kilómetros, por ejemplo. Es la contracara. ¿Tiene relación con esto también por el precio bajo del dólar? Exactamente, el dólar bajo hace que todos aquellos bienes que están en dólares sean preferidos. El auto es el clásico y es verdad, hemos tenido récord de venta de 0 kilómetros. El tema de los inmuebles también, porque si el dólar está bajo y no sube, bueno, los inmuebles sí suben en dólares y por consiguiente me cuido de esa caída del tipo de cambio comprando un inmueble que se ajusta en dólares al alza, ¿no? Hablando de estos rubros, supongo que también tiene que ver con la economía, de qué manera derrama cada uno, de qué manera genera todo lo que tiene que ver con ocupación de mano de obra, con circulación de efectivo. Sí. Y ahí, ¿frente a qué estamos? Ya nombraste el agro como que de alguna forma sigue importando sin ningún tipo de contratiempos. Y bueno, ya sabemos lo que el agro derramó, pero ¿y lo demás? Bueno, el agro está en las buenas porque los precios están muy altos. Si bien el dólar no subió acompasado a la inflación, los precios de los productos agropecuarios, a partir más que nada de la guerra de Ucrania, subieron fuertemente. Ojo que están bajando ahora, ¿no? Ahora han vuelto bastante más a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia y antes de la guerra. Pero durante todo este periodo, el aumento de precio en dólares compensó que el dólar no subiera tanto. Una cosa compensó la otra. No me queda muy claro ya para la próxima cosecha, no esta, sino la siguiente, si cuando los productores empiecen a hacer los números, empiezan a dudar de la rentabilidad que tenían en otros periodos. Tenés un sector que es el gran favorecido con todo esto, tú comentabas, el que compró un 0 kilómetro o probablemente alguno que esté viendo esta charla, el que compra un televisor o una moto en cuotas, que son muchos de ellos en dólares, o el que paga una cuota de determinado producto en dólares. Bueno, todos esos han sido favorecidos. Si, quizá no se den cuenta la totalidad de cómo han sido favorecidos, pero estimula ese tipo de consumo, ¿verdad? Lo vemos justamente del otro lado del río, exactamente lo contrario. Se han paralizado completamente las ventas de productos importados, electrodomésticos, vehículos en Argentina, porque el dólar se ha disparado. ¿Tiene algún plan que se sepa el gobierno de ir de alguna forma gradualmente fomentando el aumento del dólar? No ¿O siguen esta política de congelamiento absoluto? Da la impresión de que no, de que la idea es mantener lo más posible quieto el dólar para que no cambie además el valor inflacionario. Además, estamos entrando a año electoral y es muy malo para el gobierno que en el año electoral el dólar empiece a trepar. Eso espanta bastante. Y con la inflación, exactamente. Entonces es de esperar que este año no haya grandes cambios con el valor del dólar, más allá de que pueda subir 1 o 2 pesos, pero ya estamos a 6 de diferencia, más la inflación de este año, al cierre de este año tendría que estar alrededor de 49. Todo esto con la relación de Argentina, con relación al tema Argentina, teniendo en cuenta que en 2023 los uruguayos llevamos muchos millones de dólares para Argentina, hipotéticamente, si esto no hubiese sucedido, ¿los números del gobierno central podrían haber sido mejores? Un poco mejor sí, de todas maneras Argentina hizo su trabajo, entre comillas, y fue mucha la diferencia cambiaria que hubo. Podría haber mejorado un poco, ¿sí? Podríamos haber estado, pero la diferencia eran de 100%, 80%, entonces una devaluación, un dólar a 45, habríamos hablado de un 10, 15%. Aún así, seguía existiendo brecha. Bien, lo de Argentina, mencionaste en la última vez que hablamos sobre el tema, que en abril podríamos estar en igualdad de precios con Argentina, Abril, lo que mayo. tiene que ver con la canasta familiar, digamos, en términos generales. Sí. ¿Reafirmas eso? Si se siguen manteniendo las circunstancias actuales, o sea, el dólar en Argentina, el blue, viene no solo está constante, sino que ha venido hasta retrocediendo un poco porque los argentinos han sacado ahorros y han liquidado ahorros en el mercado paralelo. Si se mantiene esa política cambiaria, que fue la que el gobierno comentó, que va a devaluar un 2% todos los meses, y se prevé que se sigue aumentando los precios como hasta el momento, que daría la impresión de que en febrero ya vamos a tener una inflación argentina alrededor de un 15%, en marzo empiezan las clases y tenemos otro empuje más, ya hay previsiones de aumento de gas, agua, nafta,
daría la impresión de que sí, de mantenerse la situación actual, abril, mayo, más o menos una misma canasta argentina-uruguaya va a estar en valores similares. ¿Tenías algún otro tema pensado para plantearnos hoy? Bueno, a propósito de lo de el comentario de la exposición de la ministra, el otro punto que fue el más discutido de todo, la ministra mencionó, fue el famoso déficit fiscal. En este gobierno, yo creo que muy adecuadamente, cuando se instaló el primer presupuesto, presentó una idea que se hizo en otros países, que tiene antecedentes, que está vinculada con lo que se llama la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Bueno, que el gobierno tiene un parámetro sobre el cual poder manejar su déficit fiscal y no puede desbordarse abiertamente. Eso es una muy buena noticia, porque le ata, si bien el gobierno para aumentar el gasto tiene que pedir autorización, o para endeudarse tiene que pedir autorización al legislativo, en la práctica siempre se le daba, para no cortarle las manos al gobierno. Esto es un paso más, es decir, bueno, ahora vamos en serio, o sea, vamos a hacer un presupuesto, vamos a cumplirlo y no nos salimos de estas metas que nos estamos poniendo. Bueno, en realidad lo que se hizo fue lo peor que se podía haber hecho, es haber escrito algo con una mano y haberlo borrado con el codo, porque lo que el gobierno hace, en lugar de reconocer que no se pudo cumplir por X o H motivo con ese déficit fiscal, va cambiando la meta. Entonces va moviendo el arco, como dijo alguien ahí. Y entonces la meta la cumple, pero la meta no es la misma que había antes. Y no porque groseramente haya cambiado. Se cambian algunos criterios de forma tal de que antes era un porcentaje sobre tal cosa, ahora en realidad tal gasto no lo incluimos, entonces el porcentaje es el mismo. Sí, bueno, pues si el gasto ese no lo estamos incluyendo o lo ponemos derivado o lo que sea, y eso termina siendo una mala imagen, porque si yo quiero, no sé, quiero adelgazar y para adelgazar digo que voy a comer determinados productos y después a mitad de camino digo, no, estos productos como no había, tuve que comer estos otros, bueno, en definitiva... ¿Pero mantuviste el peso? Y bueno, y termino siendo más gordo, que es lo peor de todo, termino pesando más. Es un engaño que en realidad no ayuda a nadie, no ayuda, estaría bueno decir, bueno, sí, no cumplimos por tal motivo. Y por consiguiente... Que en definitiva también se pueden hacer las previsiones, pero la realidad es real. Es independiente, digamos, en muchos casos, ¿verdad? Completamente. Año electoral. Históricamente se ha dicho en Uruguay que en los años electorales no pasa nada. Que todo el mundo hace la plancha, que todo el mundo saca el cambio, que estaciona y espera. Sí. Espera que amanezca después del balotaje seguramente. ¿Ves que va a pasar eso también, básicamente con la economía? Con los números macroeconómicos yo pienso que sí, un poco lo que hablábamos, más allá del sector privado, el sector público no va a cometer ninguna locura ni se va a salir del libreto que hasta este momento, es verdad, la economía está estable, no hay la tasa de empleo es bastante alta, la tasa de desempleo es relativamente baja, estamos al lado de un lío enorme con Argentina y más allá del litoral, la macroeconomía se ha estabilizado. Tenemos una ventaja con respecto a Argentina, Brasil y al resto, yo diría que hasta esta altura hasta Estados Unidos. No va a haber grandes cambios en el próximo gobierno, por lo menos no hay ninguna locura. Sea del partido que sea. Sea el que sea. Y eso es una ventaja brutal para las empresas. Podrá haber algún cambio marginal, detalles, si tal cosa le subo 3 puntos. En definitiva, este gobierno también, cuando subió el IVA en forma encubierta, pero lo subió, aquellos descuentos que teníamos no lo tenemos más, bueno, es una forma de decir que me lo subieron, pero tampoco lo duplicó. Entonces, uno no cambió su trayectoria de consumo o los inversores privados sobre expectativas negativas. Y eso, aunque parezca poco, Jorge, es mucho hoy en día. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Otra vez tenemos elección, donde Donald Trump puede volver a ganar, que es muy distinto a este gobierno. ¿Qué va a pasar en Europa? Con países donde hay extremas de los dos lados, algunos diciéndole que se quieren ir de Europa, otros que hay que echar a fulano. Bueno, lo único que sabemos es que va a ganar Putin de vuelta en Rusia, pero el resto del mundo hay mucha incertidumbre. O sea que vemos en el mundo entero mucha incertidumbre y sin embargo por lo menos mucha cordura aquí en Uruguay, en el manejo de la economía. Exactamente, y hasta las discusiones que hoy en día hay políticas preelectorales, como que la economía no ha sido... no ha sido el tema central. No es el tema central. No está en la discusión de las declaraciones todos los días. Sin lugar a dudas que tenemos la seguridad, tenemos montones de cosas, pero la economía está en segundo plano. Gracias, Mauro. Bueno, esta interesante charla como siempre. Un gusto. Y gracias por recibirnos en tu casa. Bienvenidos los dos. Vamos a volver. Bueno, con gusto.
Un gusto compartir con ustedes. En cualquier momento aparecemos aquí nuevamente desde Frecuencia Abierta en nuestro Facebook para ir acompañando la realidad de este lugar.